En esta presentación comunicamos la experiencia de aula híbrida y la modalidad de enseñanza implementada para la materia Informática Educativa 2 de las carreras de Profesorado de Matemática y Profesorado de Física en el segundo cuatrimestre del 2021. En esta materia se propone que los alumnos adquieran conocimientos de informática y desarrollen competencias digitales para un uso crítico de las tecnologías en contextos educativos. Antes de la pandemia se trabajaba en base a actividades situadas en contextos de enseñanza y de manera colaborativa. Se utilizaba un aula extendida mediante un aula virtual Moodle y las herramientas de Google. Durante la pandemia se realizaron adecuaciones centrándose principalmente en el aula Moodle, donde por semana se indicaban temas, orientaciones para trabajar con los materiales que se ofrecían semanalmente, como recursos, bibliografía y actividades. Se realizaban reuniones Meet semanales de 1 hora en las que se revisaban las actividades, se debatía sobre los contenidos para los que debían diseñar propuestas de enseñanza, se hacían síntesis colaborativas, los docentes presentaban los nuevos temas y daban orientaciones para realizar las tareas de la semana siguiente. A medida que se modificaba la situación sanitaria, se incluyeron actividades de pensamiento computacional a partir del armado de experiencias con Arduino, las que requerían de cierto grado de presencialidad. Se programó así un primer encuentro presencial a fin de facilitarles a los alumnos un kit Arduino para trabajar en los siguientes encuentros. De los 5 alumnos inscriptos en el curso asistieron 3 alumnos. Los restantes acusaron dificultades laborales y familiares por los que no pudieron viajar. A estos últimos se les propuso realizar las actividades utilizando el simulador Tinkercad. Luego se realizaron 2 encuentros híbridos con la participación de los estudiantes residentes en Tandil, en el aula física, y los restantes a través del Meet. Diferenciaremos aula de clase, aula para hacer referencia al espacio físico y al espacio virtual, donde se desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje, y clase a las actividades que desarrollan docentes y alumnos en el aula para abordar un contenido en un determinado tiempo, que puede ser síncrono o asíncrono. Es decir, la clase puede ocurrir solo en el salón de clase, espacio físico, solo en el espacio virtual, por ejemplo, aula Moodle, o como en este caso, en ambos espacios en el mismo tiempo, configurando una clase híbrida sincrónica. El diseño de la clase constaba de la PC del aula con acceso al Meet a través de la cuenta de la materia, la cámara giratoria y el audio ambiente del aula. 2 notebooks conectadas al Meet desde el aula de los docentes, 3 alumnos en el aula conectados al Meet para compartir la producción, una alumna participaba desde su casa, esta alumna vivía en el campo, tenía dificultades de conectividad, no tenía audio y se comunicaba por chat. Cada alumno presente en el aula física contaba con un kit Arduino y su notebook. La alumna en el aula virtual armaba sus diseños en un simulador. Una alumna no pudo participar del espacio virtual por razones laborales. Compartimos ahora algunas imágenes a modo de ejemplo. En esta imagen se visualiza la pantalla de una alumna que comparte su código desde su notebook en el aula física. Aquí se muestra el arreglo Arduino del escritorio y además parte de la presentación. En esta puede visualizarse la pizarra que se enfoca con la cámara y además parte de la presentación. En esta imagen, la presentación de una estudiante en modo virtual, la cual trabaja con el simulador. En este caso, se visualiza el arreglo armado en clase sobre el escritorio, el arreglo Arduino y la foto que se comparte para que se pueda observar con mayor detalle las conexiones. En esta última imagen puede visualizarse el trabajo colaborativo de los alumnos en un documento de Google Doc. La modalidad de clase híbrida adoptada posibilitó la disposición de las 3 computadoras nos permitió desarrollar una dinámica que involucra el trabajo con numerosas aplicaciones, que en algunos casos no se encontraban instaladas en la PC del aula, como por ejemplo el entorno de programación Arduino, y otras como el Drive de la materia, el Google Doc con ejemplos de códigos y la aplicación Tinkercad, que es el simulador online que permitía realizar los diseños a aquellos que no tenían el kit.
Además, se utilizaba la cámara para enfocar el arreglo Arduino que se construye en el escritorio, la pizarra o el arreglo Arduino de los alumnos presentes en el aula. Es importante tener en cuenta que, para que todos los alumnos que participan de la clase y los que miran en diferido accedan a la misma información, debe garantizarse que la PC que proyecta participe del Meet y presente la información a compartir con la clase. En la situación comentada se evidencia la complejidad de gestionar un diseño tecnopedagógico donde el alumno tenga una participación activa. Los intercambios que pueden ocurrir no son solo los dialógicos, sino que también pueden compartir sus producciones a través del Meet. Esto requiere sumar al diseño tecnológico de la clase las notebooks de los alumnos presentes en el aula física, enriqueciendo de este modo la clase híbrida con una estrategia que es propia de las clases virtuales sincrónicas. Muchas gracias.